Hola chicos, bienvenidos. Continuando con el estudio de cálculo, vamos a ver ahora lo que es el gradiente de una función. Vamos a ver cómo se trabaja en correlación con la derivada direccional de una función, es decir, el gradiente de una función y la derivada direccional de una función. Veamos el siguiente ejercicio. Entonces, me piden hallar la derivada direccional máxima. Cuando nos pidan hallar la derivada direccional máxima, nosotros vamos a resolver un producto escalar de A con el nabla f, es decir, el gradiente de la función. Y eso es el producto escalar es igual a el módulo de A por el módulo del gradiente del otro vector por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, para que la derivada direccional sea máxima, los dos vectores tienen que estar en la misma dirección, por lo tanto el ángulo debe ser 0. Encontremos entonces los vectores. El vector A está definido como lambda para la componente en I, mu para la componente en J y nu para la componente en K. Ese es el vector unitario A. El vector nabla f, que vendría a ser el gradiente de la función, es un vector que está definido como la derivada de la función respecto de x, de la función f de x, y, z, para la componente en y, más la derivada de la función con respecto de y, de x, y, z, para la componente en j, y la derivada de la función con respecto de z, de la función x, y, z, para la componente en k. Muy bien. Esa es la definición del gradiente de una función. ¿Ok? Entonces procedemos nosotros ya ahora a calcular, vamos a calcular los diferentes valores que toman las componentes en i, j, k del vector gradiente. Y empezamos a calcular. La derivada de la función respecto de x, de la función x, y, z, es igual. Derivamos respecto de x. 3x al cuadrado más 0 menos 4yz. Y eso de ahí, bueno, después lo vamos a reemplazar para calcular esa derivada ya en número, ¿no? La derivada de la función con respecto de y, de la función x, y, z, es igual, respecto de y ahora, va a ser 0 más 6y cuadrado más 0 menos 4xz. Y finalmente la derivada de la función con respecto de z, de la función f de x, y, z, va a ser igual a 0 más 3z cuadrado menos 4xy. Esas son las tres derivadas. ¿Ya? Ahora podemos determinar el valor de lo que viene a ser la derivada de la función con respecto de x, pero ya no de x, y, z, sino de menos 1, 1, 2, es decir, en ese punto. Y entonces en ese punto va a ser esta de acá, reemplazando los valores correspondientes. El menos 1, cuando x tome el valor de menos 1, esto se va a hacer 3
Y esto cuando y tome 1 y z valga 2, esto se va a hacer 2 por 4, 8. Entonces vamos a tener 3 acá. 3 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 2. Y eso me va a dar menos 8 más 3, menos 5. Ese es el valor. Luego el otro, que viene a ser la derivada con respecto de y de la función menos 1, 1, 2, va a ser 6 veces el valor de y elevado al cuadrado, menos 4 veces el valor de x por z. Y eso sería 8 positivo más 6. Sería 14, ¿verdad? El otro sería la derivada respecto de z de la función menos 1, 1, 2. Y ahí tendríamos 3 multiplicado por 2 elevado al cuadrado, menos 4 por menos 1 y por el valor de y que vale 1. Entonces sería 12 más 4. 16. Esos serían los valores entonces de las derivadas. ¿Ya? Y con eso armamos nosotros nuestro vector gradiente. Nuestro vector gradiente. Entonces nuestro vector gradiente de esa función viene a ser igual a menos 5 nuestro vector gradiente de la función vendría a ser igual a menos 5 en la componente en y, más 14 en la componente en j, y más 16 en la componente en k. Ese sería nuestro vector gradiente. ¿Ya? Con esos valores podemos nosotros encontrar ahora el vector unitario A. No perdamos el detalle de que este es un vector unitario. Quiere decir que su módulo me tiene que dar 1, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos ese vector unitario? Tenemos que encontrar el módulo del vector nabla. Tendríamos que hallar el módulo y básicamente dividirlo. ¿Ya? Es decir, si lo hacemos de manera genérica, o hallemos el módulo. Hallemos ese módulo. El módulo del vector del gradiente va a ser igual, el módulo del gradiente va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 5 elevado al cuadrado más 14 elevado al cuadrado más 16 elevado al cuadrado. Entonces ese es el módulo del vector gradiente. Ahora, ¿de dónde sale el vector A? ¿Cómo sale el vector A? El vector A, al ser un vector unitario, va a estar formado de la siguiente forma. Cada componente tiene que ser dividida entre el módulo. Es decir que el vector A va a ser igual a menos 5 dividido entre 3 raíz de 53 más 14 dividido entre 3
raíz de 53 y más 16 dividido entre 3 raíz de 53. Entonces, ese es el vector A. Este es en la componente en I, componente en J y componente en K. Ese vendría a ser mi vector A. Este es mi vector gradiente y ese es mi vector A. Ahora debo hacer el producto escalar, porque la derivada direccional máxima es igual al producto escalar entre el vector unitario A y el vector gradiente. Y el producto escalar de dos vectores, bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Esta es una ecuación. De todas maneras, el producto escalar de dos vectores es el producto entre la componente I con la componente I, la J con la J y la K con la K, y se suma, y ese es el resultado del producto escalar. Entonces, ese producto escalar entre el vector A con el tabla sub F va a ser igual a 5, a menos 5 multiplicado por menos 5 sobre 3 raíz de 53 más 14 multiplicado por 14 sobre 3 raíz de 53 más 16, que es este valor, multiplicado por este de acá, 16 sobre 3 raíz de 53. Ese producto me tiene que dar la derivada direccional de la función, la derivada direccional máxima de la función. ¿Ya? Entonces, si yo saco el común acá en esta etapa ya del producto escalar, por definición desaparece la componente IJK y el resultado sale de la suma algebraica directa de esta expresión, ya sin los valores de IJK. Es decir, que el producto escalar tiene como resultado un escalar, un valor numérico. Ya no es un vector, ¿no? Ya deja de ser vector. Y entonces, para hacer esta suma, yo puedo sacar el común de todos ellos y sería obviamente 3 raíz de 53. Ese es el resultado de la derivada direccional máxima, la derivada direccional máxima de esa función en este punto, ¿no? En este punto. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí lo pueden dejar con el valor numérico también, como dice 21.84. No hay problema. Como pudieron observar, en este ejercicio hemos visto cómo el gradiente de la función y la derivada direccional se correlacionan y vamos resolviendo y calculando la derivada direccional máxima a través de un producto escalar entre dos vectores, entre el vector unitario y el vector gradiente de la función. ¿Ok? Hasta aquí el ejercicio. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda o que les explique algún ejercicio de repente, escríbanmelo ahí para que lo podamos ver en la pizarra en una siguiente oportunidad. ¿Ok? Que estén bien. Gracias por su atención. Hasta luego.